Hola, bienvenidos nuevamente. En este video vamos a estudiar mediante la definición, ¿sí?, el límite de dos variables que aparece acá. Solución. ¿Sí? La verdad es que entre paréntesis dice sin usar teoremas de límites en varias variables, ¿ya? Y es porque si tenemos a nuestra disposición los teoremas de límites de varias variables, este límite es muy fácil de enfrentar, ¿sí? Podemos mostrar directamente que el límite no existe, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes utilizan límites iterados, ¿ven ahí? Límites iterados, ¿sí? Podrían tomar primero el límite cuando x tiende a cero, para posteriormente pasar a tomar el límite cuando y tiende a cero, de la función con la cual estamos trabajando, que es x más 2y sobre 2x menos y. Entonces, en el primer proceso iterado, esto nos quedaría, ¿sí? ¿Cuánto? Si x tiende a cero, ¿sí?, quedarían entonces 2y sobre menos y eso nos da, ¿sí?, cuando y tiende a cero, menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos que el x primero vaya a cero y posteriormente el y, tenemos el resultado menos 2. En cambio, si hacemos el límite cuando x tiende a cero, del límite cuando y tiende a cero, de la función en cuestión, ¿sí?, es decir, x más 2y sobre 2x menos y. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? ¿Sí? Efectuemos el primer proceso, ¿sí? Si es que y tiende a cero, arriba nos quedaría x y abajo nos quedaría 2x, ¿sí? Y si x tiende a cero, esto tiende a un medio. Y entonces los límites iterados existen y dan distinto valor, ¿sí? Por lo tanto, el límite, ¿sí?, no podría existir, el límite, digamos, conjunto, ¿sí? Otra forma, ¿sí?, de mostrar que este límite no existe es, por ejemplo, considerando dos trayectorias, ¿sí? Podríamos considerar la trayectoria de todos los puntos t, 0, ¿sí?, con t mayor que 0, o considerar la trayectoria k, vamos a llamar, de todos los puntos que tienen la forma 0t. También lo voy a considerar con t mayor que 0. Entonces, si es que la función con la cual estamos trabajando, ¿cierto?, es f de x, y igual x más 2y sobre 2x menos y, al evaluar la función en los puntos del conjunto J, ¿sí?, ¿qué es lo que se obtiene? Que en el fondo estamos evaluando la función en los puntos de la forma t, 0, ¿sí? Y eso va a ser t más 0 sobre 2t menos 0, es decir, un medio, ¿sí? Por lo tanto, si yo tomo el límite cuando x, y se acerca a 0, 0, pero lo hacemos a través de puntos del conjunto J, ¿sí?, lo que obtenemos por límite es un medio, ¿sí? Gráficamente hablando, lo que está pasando aquí es lo siguiente. Nosotros nos estamos acercando al punto que nos interesa, que es el origen, ¿sí?, pero a través, ¿sí?, de la trayectoria J, que son los puntos del eje X, ¿sí? Ya que la coordenada y vale 0, ¿cierto? Nos estamos acercando hacia el origen, ¿sí?, por los puntos del eje X. Y para ser más exactos, nos estamos acercando por aquí, ¿ya? Porque no definí el eje completo, sino que solo la parte con t positivo, ¿ya? Eso en realidad no es ninguna restricción si es que uno hiciera que el t sea distinto de 0 nada más. Es decir, si me acerco por un lado y por el otro, ¿sí?, igual va a dar el mismo valor, ¿ya? ¿Y qué pasa en el otro caso? ¿Sí? Si tomamos el límite, cuando x, y se acerca a 0, 0, pero lo hacemos esta vez a través de los puntos del conjunto K, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver esta vez? ¿Ya? Nos quedaría el límite cuando t tiende a 0 de f, ¿sí?, de 0, t. ¿Y cuánto vale f de 0, t? Si hacemos la evaluación, esto es el límite cuando t tiende a 0, reemplazamos x por 0 y reemplazamos y por t. Serían 2t sobre menos t, y eso tiende a menos 2. ¿Sí? Entonces, gráficamente hablando, ¿cierto? Si nosotros acá tenemos nuestro plano, ¿sí?, nos estamos acercando al origen, pero a través de los puntos del eje Y positivo, ¿sí?, es decir, los puntos 0t.
Nos estamos acercando por acá al origen, ¿sí? Y en ese caso nos da un valor de límite de -2, ¿ya? Entonces, si miramos los teoremas de límite, ¿sí? Como el límite, si existe, tiene que ser único, la consecuencia de acercarse al punto 0,0 por dos caminos distintos y que dé dos valores distintos es que tal límite no puede existir, ¿ya? En caso de existir, de cualquier forma que yo me acerque al cero, debería dar el mismo valor, ¿ya? Todo esto, sin embargo, no es el objetivo del problema, ¿de acuerdo? Porque el problema nos dice que no podemos utilizar, ¿sí? Límites en varias variables, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si no podemos usar los teoremas, lo único que nos queda para atacar es la definición, ¿sí? Entonces, supongamos que el límite existe, nos olvidamos de todo lo anterior, ¿ya? Supongamos que el límite existe y vale L, ¿ya? Es decir, cuando yo me acerco al punto 0,0 con nuestra función f, estoy suponiendo que el límite existe y vale L, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir esto es que cualquiera sea el epsilon que yo considere, ¿sí? Siempre voy a ser capaz de encontrar un delta tal que si 0 es menor que la norma de x, y menos 0,0 menor que delta, entonces los valores que toma, ¿cierto? La función están a distancia de L menor que epsilon. Esa proposición es verdadera. Si es que el límite existe, estamos afirmando que esto es verdadero, ¿ya? Por cierto, acá los puntos los estamos tomando en el dominio, ¿ya? Para poder evaluar la función, ¿ya? Muy bien. Entonces, si nosotros quisiéramos mostrar, por ejemplo, que un determinado límite no existe por definición, tendríamos que llegar a alguna contradicción, ¿sí? Con esta proposición, es decir, demostrar que no es verdadera, ¿ya? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Voy a tomar, ¿sí? Un epsilon fijo, ¿sí? El epsilon que voy a considerar en este caso es 1/100, ¿ya? Más adelante vamos a ver que no es necesario ese número, pero ese número es suficiente para lograr la contradicción, ¿ya? Entonces, vamos a mostrar la técnica que vamos a utilizar, ¿ya? Si el epsilon es 1/100, ¿sí? Y este límite existe y vale L, ¿sí? La proposición verdadera asegura que existe un delta cero mayor que cero, tal que si el punto que yo estoy considerando se encuentra a distancia de 0,0 menor que delta cero, entonces los valores que toma la función tienen que estar a distancia de L menor que 1/100. ¿Sí? Entonces yo lo que hice fue tomar un epsilon en particular, ¿sí? Y como la proposición de arriba es verdadera, tiene que existir, ¿cierto? Un delta, tal que se obtiene lo que está acá, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿cuál es la contradicción que yo voy a lograr? Mira, sí, esta es la idea que está detrás. Voy a intentar tomar puntos que estén cerca del 0,0, ¿sí? Pero que al evaluar logremos una contradicción. Es decir, que ese L que está ahí no pueda estar bien definido, ¿sí? Miren esto en acción, ¿ya? Voy a tomar, ¿sí? Los puntos que tienen la forma t,0, ¿de acuerdo? Esos puntos t,0. Y voy a suponer simplemente que el t que estoy considerando no es cero, ¿ya? Por cierto que estos puntos yo los puedo tomar tan cerca del origen como yo quiera, ¿sí? Si yo mido la distancia que hay de t,0 al 0,0, ¿sí? Eso es simplemente la raíz, ¿cierto? De t cuadrado, y eso es el valor absoluto de t. Entonces, bastaría que el t que yo considere sea menor que delta cero, y este puntito t,0 estaría dentro de esa condición, ¿sí? De la bola perforada, ¿ya? Entonces, ¿sí? Yo podría tomar un t en específico si quisiera. Por ejemplo, delta cero medios, ¿sí? El punto delta cero medios, coma cero, cumple con esta condición, ¿sí? 0 menor que norma de xy menos 0,0 menor que delta cero, esa condición se satisface, ¿ya? Por lo tanto, si yo evalúo la función en el punto delta cero medios, coma cero, eso debería estar a distancia de L menor que 1/100. Oh, perfecto. Pero, ¿cuánto vale la función evaluada en delta medios, coma cero?
¿sí? Me pregunto eso. ¿Sí? Vamos a ver, ¿sí? Si yo evalúo la función en delta medios, coma 0, ¿sí? Miremos la definición, ¿sí? Es x más 2y sobre 2x menos y. O sea, tendríamos, ¿cierto? X, que en este caso es delta 0 medios, más 2 por y, sobre 2x menos, ¿sí? Y. 2x menos y. En este caso vale 0. Bien, si miramos esta cantidad, nos vamos a dar cuenta que eso es un medio, ¿sí? Entonces, en este valor absoluto que tenemos acá, va a decir un medio menos L menor que 1/100. ¿Y qué significa eso en términos prácticos? ¿Sí? Lo que significa es que el L que yo estoy considerando se tiene que encontrar dentro de este rango, ¿sí? Un medio menos 1/100, coma un medio más 1/100, dentro de ese rango, ¿sí? Pero miren lo que voy a hacer ahora. Voy a tomar el punto 0, coma delta 0 medios. Ese punto satisface exactamente la misma condición que antes, ¿sí? Si yo mido la distancia que hay entre 0, delta 0 medios y el punto 0, 0, ¿sí? Eso me va a dar delta 0 medios, que es menor que delta 0, ¿sí? Entonces, si yo calculo el valor de la función en 0, delta 0 medios y le resto L, eso debería ser menor que 1/100. Pero, ¿cuál es el valor que toma la función cuando evaluamos en 0, delta 0 medios? ¿Sí? Eso queda x más 2y, o sea, sería 0 más 2 por delta 0 medios, sobre 2x, 2 por 0, menos y, menos delta 0 medios. Si ustedes simplifican esa expresión, ¿sí? ¿Qué nos va a quedar? Menos 2. Y eso entonces, ¿qué me dice? Si reemplazamos el valor acá, menos 2 menos L tiene que ser menor que 1/100. Perfecto. Pero afirmar que este valor absoluto, ¿cierto?, es menor que 1/100, es lo mismo que decir que L se encuentra en el intervalo, ¿sí?, de menos 2 menos 1/100 y menos 2 más 1/100. ¿Y cuál es el problema con esto? Si es que L tiene que cumplir esta condición y esta condición simultáneamente. Pues resulta que si uno mira la recta real, ¿sí?, el 1/2 está por acá, el menos 1/2 está por acá, y si yo me alejo 1/100 para un lado y para el otro, y me alejo 1/100 para un lado y para el otro, ¿sí?, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Que el L, que es el límite que yo estoy pensando que existe, tiene que encontrarse simultáneamente en ese intervalo y en ese intervalo. Pero los dos intervalos son disjuntos, entonces eso crea una contradicción. ¿De dónde viene esa contradicción? De suponer de que el límite existe y vale L, ¿sí? Y entonces eso nos muestra, ¿sí?, usando la definición, que este límite no puede existir, ¿sí? Logramos finalmente esa contradicción, ¿ya? Como ustedes ven, más o menos lo que se está utilizando es la técnica de las trayectorias, ¿sí? Es decir, aproximarse al punto de dos formas distintas, ¿sí? Eso es lo que está detrás de este ataque, ¿sí? Eso es lo que se razona de una forma un poquito distinta, en el sentido de que nos vamos acercando al punto, ¿sí? Pero las imágenes logran la contradicción contra la existencia, ¿ya? No es un ejercicio tan usual, ¿sí? Porque estamos usando la definición para mostrar que el límite no existe, ¿de acuerdo? Pero esa es la manera de hacerlo, ¿sí? Muchas gracias, que estén muy bien.